director regional de Enfoque a la Familia para Latinoamérica, el señor Sixto Porras, desde Centroamérica, Costa Rica. Sixto, bienvenido de nuevo aquí a Vida Dura. Te hemos estado esperando. Muchas gracias, Omar. Un gusto estar contigo y con todos los que nos están viendo en Iberoamérica. Ya, no es fácil conseguir este hombre porque se la pasa viajando por el mundo, ¿verdad? Haciendo lo que Dios le ha mandado a Sixto. Mira, Sixto, el tema de hoy es: ¿podrá una familia disfuncional cambiar de estatus y convertirse en familia funcional? Y este es un término que se usa muy deportivamente, pero no se entiende. Empecemos, defínenos, ¿qué es una familia disfuncional? En primer lugar, una familia disfuncional no necesariamente está determinada por los miembros de la familia que hay en casa, sino por la dinámica que hay en casa. Entonces, podemos tener a papá, mamá, con los hijos viviendo en casa y ser una familia disfuncional. ¿Por qué? Porque hay gritos, maltrato o abuso. La dinámica es lo que va a determinar que la familia sea funcional o disfuncional. La otra circunstancia es, vamos a suponer que hay una mamá valiente que vive con su hijo y producto de un divorcio, ella ha quedado en su hogar. Entonces ella podría estigmatizarse como una familia disfuncional, pero puede que en esa familia tengamos una familia que funciona perfecto. ¿En qué sentido? Perdonaron al papá que se fue, el papá mantiene una relación con su hijo a pesar del divorcio y la mamá ha mantenido una dinámica familiar donde hay armonía, donde hay diálogo, donde hay comprensión, donde hay sueños. No significa ausencia de dolor o ausencia de conflictos. Todas las familias vivimos conflictos, diferencias, momentos buenos y momentos malos. Entonces, el hecho de que yo esté pasando un momento difícil, un conflicto, no significa que mi familia es disfuncional. Es disfuncional cuando no está funcionando correctamente o saludablemente. Puede ser una abuela criando a sus nietos por diferentes circunstancias y que sea una familia muy funcional, donde hay paz, donde hay armonía, donde hay diálogo, donde resolvemos nuestras diferencias con asertividad. Eso es lo que determina que una familia sea funcional o disfuncional. Por eso, no estigmatice su familia por la circunstancia que vive, ni deje que los demás le estigmaticen. Esa es una familia disfuncional porque el papá no está, o porque se divorciaron, o porque la abuelita educa a sus nietos. No, nuestra familia funciona cuando nosotros la hacemos que funcione saludablemente. Es disfuncional cuando hay gritos, cuando hay agresión, cuando hay maltrato, o cuando hay una forma de manipular o de subyugar a una de las personas o a la otra persona. Sixto, hay personas que creen que solamente son los golpes, los maltratos, la violencia y los gritos lo que definen a la familia disfuncional, pero hay otros elementos, ¿verdad? Por ejemplo, si hay silencio, si no hay diálogo, ¿son estos también síntomas de disfuncionalidad en la familia? ¿Qué otros elementos que no son golpes, ni gritos, ni maltratos, ni empujones, ni violencias? Muy bien. La agresión, como la estás definiendo, no solamente es física, puede ser psicológica, puede ser emocional. Alguien que no le habla o no le dirige la palabra a su cónyuge por una semana, ya están comenzando a experimentar una disfuncionalidad, porque no estamos teniendo la capacidad de resolver nuestros problemas saludablemente, sino que los estamos resolviendo por la manipulación. O bien en una familia donde hay codependencia, es decir, donde, por ejemplo, hay una adicción, donde mamá trata de proteger a la persona adicta y con tal de que no haya problemas le complace y la persona con adicción manipula a los padres. Hay tranquilidad en esa casa aparente, pero hay una relación de codependencia, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que no necesariamente solo los gritos o el maltrato físico, sino que haya la capacidad de tener armonía entre nosotros, donde se respete la personalidad, la individualidad,
los sueños y los anhelos de los demás. Pero tenemos que tener cuidado de no estigmatizarnos como una familia disfuncional cuando hay problemas. Es decir, los problemas todos los van a vivir, pero somos una familia funcional cuando tenemos la dinámica sabia de superar nuestras diferencias saludablemente. Y de esta manera, entonces somos una familia funcional. Dime, Sixto, gracias por esa respuesta, ¿verdad? Tan amplia, que nos ayuda a entender que no solamente son los golpes y los gritos y la violencia, la ausencia de diálogo, la ausencia de comunicación, la manipulación psicológica de la cual nos está hablando Sixto, todos estos también son señales de disfuncionalidad. ¿Cuáles son los factores más comunes que causan la disfuncionalidad en una familia? Porque, mira, yo he entrevistado a tantas parejas, Sixto, y me dicen, Omar, mira, eso al principio era el paraíso que yo había soñado, los primeros años fueron tan alegres, pero de la noche a la mañana, mira, ese paraíso se ha convertido en un infierno viviente. ¿Cuáles son los factores más comunes que guían a esa disfuncionalidad? Los factores más comunes. Uno de los elementos se origina con la frustración de no alcanzar la expectativa que yo tenía, tal y como la has mencionado. La frustración puede llevarnos a tratar de reclamarle al otro de forma equivocada. El hecho de vivir frustración de que la expectativa que yo tenía de matrimonio no se diera, no significa una disfuncionalidad, significa una circunstancia que debo superar, donde yo debo mantener intacta mi capacidad de admirar a pesar de que la expectativa que yo tenía no se está dando. Puede ser que ella soñaba con un hombre que orara continuamente y ahora él solo ve el mundial y le gusta el deporte, ¿no? ¿Eso significa una familia disfuncional? No. Significa que la expectativa que yo tenía no se está cumpliendo, ¿no? Yo soñaba que íbamos a tener relaciones íntimas todos los días y ahora mi cónyuge solo quiere tener relaciones sexuales una vez por semana. ¿Eso es una disfuncionalidad? No. Simplemente es un periodo de ajuste en el matrimonio de tal manera que nosotros tenemos que ir viviendo nuestras propias etapas, ¿no? Es el encuentro de Esaú con Jacob. Esaú viene a caballo con sus hombres de guerra y cuando se encuentra con su hermano Jacob, le dice, sube al caballo y ven conmigo. Jacob le dice, no, hermano mío. ¿Por qué? Porque tengo hijos pequeños, recién nacidos, y ovejas recién paridas. Yo voy a ir al paso de mis tiernos. Eso es comprender que cada familia tiene su propia dinámica, su propio momento. No es igual un matrimonio recién casado a un matrimonio que tiene hijos. La dinámica va a cambiar, va a haber más tensión, va a haber momentos de frustración. Alguno de los dos va a sentir que no es atendido por el otro no va a sentir que quería más atención de su cónyuge, pero la mamá está exhausta atendiendo a los niños que están pequeños. Entonces, es una dinámica donde va cambiando. Entonces, el hecho de que haya problemas en casa no significa que sea disfuncional. Es disfuncional cuando una familia no está de acuerdo a los parámetros de calificación de una relación saludable. ¿Cuándo no es una relación saludable? Cuando hay agresión psicológica, física o sexual, cuando se anula la personalidad de la otra persona, cuando uno de los dos vive subyugado a la otra persona o cuando hay una relación de codependencia donde los demás miembros de la familia sienten que en aquella dinámica hay una manipulación, donde hay un favoritismo claramente manifiesto a favor de un miembro de la familia. Ahí es donde tenemos que atenderlo. Cuando algo se extiende en el tiempo, que puede convertirse en algo difícil, ahí ya estamos teniendo en una disfuncionalidad que tenemos que atender. Dime, Sixto, ¿qué papel, verdad, qué tienen que ver los roles de cada persona, de cada miembro, para que una familia sea o no disfuncional? Y yo creo que esto, ¿verdad?, es algo muy importante cuando tocamos este tópico. El papel de los roles de cada miembro de la familia.
Es una extraordinaria pregunta porque trae implícita la pregunta una confrontación generacional, por un lado, o de épocas o de comprensión de los roles. En el pasado, normalmente el esposo trabajaba y la esposa administraba el hogar. Entonces los roles estaban bastante claros y definidos. En la actualidad, la mayoría de los esposos trabajan. Entonces el esposo se tiene que ver involucrado más directamente en la administración del hogar o en los quehaceres del hogar en la misma dimensión que lo hace la esposa. Aunque solo el esposo trabaje fuera de casa y la esposa administre el hogar, el esposo al llegar a casa también debe sentirse constructor y colaborador de nosotros, de esto que llamamos nosotros llamado familia. Entonces, los roles de una familia están determinados por las habilidades de cada miembro de la familia, donde las responsabilidades se van distribuyendo de tal manera que no es por género, por hombre o mujer, sino por disposición de tiempo, por habilidad. Puede que en una familia la capacidad de administrar las finanzas sea mejor de parte de la esposa. Entonces ella administra las finanzas que ganamos los dos y ella distribuye el presupuesto, hace los pagos, controla que el presupuesto se ejecute. Eso no tiene nada que ver con una disfuncionalidad. Puede que el esposo sea el que cuide mucho tiempo los niños porque ella, por la naturaleza del trabajo, tiene que viajar, ¿no? Entonces el esposo asume algunas responsabilidades como cocinar o atender algunos quehaceres de los niños porque la naturaleza de su trabajo se lo permite. Eso no significa una disfuncionalidad, eso significan acuerdos en la familia que nos permite a nosotros mantener la funcionalidad a partir del respeto que hay entre nosotros como personas. Por eso la familia no se compara. La familia es única, cada uno tiene su propio ritmo y su propio momento. Y entonces usted no puede comparar su familia para decir si es funcional o disfuncional. Ya, dime, ¿cómo hace la familia disfuncional? Porque yo también hablo reconocen la situación de disfuncionalidad, reconocen sus fallas, sus errores, pero no saben cómo hacer la transición de disfuncional a funcional. ¿Cuáles son las bases que tenemos que echar, Sixto, para que se pueda, ¿verdad?, pasar del estado de disfunción al estado de funcionalidad? Es una extraordinaria pregunta. En primer lugar, hay que reconocer que hay algo que hay que atender, porque no fue un problema aislado, sino que ya se ha convertido en algo que se extendió en el tiempo y que no hemos logrado resolver. Entonces, hay que identificar cuál es la disfuncionalidad. Número 2, si nosotros no podemos resolverlo por nosotros mismos, tenemos que tener la humildad de buscar ayuda profesional de un pastor, de un orientador en familia, un psicólogo, que nos pueda ayudar a entender, a comprender cómo es que caímos en esta dinámica enfermiza donde nos herimos, donde nos maltratamos, donde nos humillamos, donde nos denigramos. Hay que comprenderlo. Número 3, hay que definir un plan de acción. ¿Quién debe de cambiar? ¿Qué hay que cambiar? Cambiar implica desaprender la conducta que está mal y interiorizar una nueva conducta para poderlo poner en práctica. Entonces eso va a requerir tiempo, no perfección, nadie cambia de la noche a la mañana. Por eso todos pedimos perdón por el mismo tema varias veces, hasta que asumiendo conciencia, teniendo conciencia de lo que está mal, vamos a comenzar a desaprender para aprender la nueva conducta. Y el otro elemento es evaluar el progreso que estamos teniendo entre nosotros para que haya armonía y haya respeto. Un ejemplo en la familia, por así decirlo, de Jesús con sus discípulos. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, pero nunca lo humilló, nunca lo denigró, nunca lo marginó. Judas fue miembro de la familia, fue amado de la familia, fue amigo de Jesús hasta el final. Bueno, eso significa que Jesús guardó su corazón, hizo su parte, amó hasta el final, hasta que Judas al final es confrontado y abre sus ojos y dijo, ¿qué hice, Dios mío?
¿Qué hice? Bueno, igual es en una familia. Tenemos que aprender a mantener nuestra mejor actitud, buscar ayuda para procurar un cambio en la persona que debe de cambiar. Si ustedes como familia están teniendo un problema donde es reiterativo, donde no logran salir adelante, yo les recomendaría busquen ayuda. Qué interesante. Y algunas recomendaciones finales, Sixto, por favor, para estas personas, no solamente mujeres, la gran mayoría son mujeres, pero cuando yo toco estos tópicos hay hombres que me escriben, Omar, pero tú siempre pareces estar nada más identificado con la mujer. Nosotros también somos abandonados a veces, nosotros también a veces, mira, ahorita me escribió uno, me dice, se fue y me dejó aquí con 2 niños, ¿qué voy a hacer un hombre, verdad? Entonces, ¿cuáles son tus recomendaciones finales para esta gente que, como decimos en Latinoamérica, ya han tirado la toalla y lo que le falta es ir a donde un abogado para iniciar el proceso? ¿Qué le dirías tú a esta gente, hermano? Quiero decirle a quien nos ha escrito y ha dicho, se fue y me dejó con 2 niños. Usted perdone y comience a construir a partir de lo que tiene. No puede construir a partir de lo que no tiene. Ame a sus hijos y provea seguridad y estabilidad a sus hijos. No diga su mamá es mala, su mamá se fue, nos abandonó. No, perdónele y reconstruya su familia a partir de lo que usted tiene. Número 1. Número 2, si ustedes como matrimonio reconocen que y faltan al respeto cuando discuten, que se agreden verbalmente cuando hablan, por costumbre. Una vez dije en mi red social, si eliminamos los gritos, el respeto volverá a la casa. Lo digo acá. Si eliminamos los gritos, el respeto volverá a la casa. Alguien me dijo, ¿cómo dejar de gritar si en mi pueblo todos gritan, en mi familia todos gritan? Eso significa que hay un hábito, una costumbre, una cultura que nosotros podemos cambiar en casa. Dejemos de gritar. Eso significa que hay que desaprender, llegar a un acuerdo para interiorizar una nueva conducta. Y esto es importante. Tengan momentos de diálogo como familia. Hablen lo que ustedes ven se convirtió en una disfuncionalidad, llámenlo por su nombre, no se culpen, no se acusen, sino hablen. Le voy a explicar por qué. Porque la mayoría de las veces que reaccionamos como reaccionamos no es porque somos malos, es porque estamos heridos, es porque alguien nos enseñó, porque crecimos en una familia así. Nadie hace lo que no vio, todos hacemos lo que un día vimos y nos enseñaron. Por lo tanto, uno tiene que asumir la conciencia de que hay algo que está mal. Por eso, en momentos tranquilos, cuando hay armonía en la familia, hablen de esas cosas que ocurren cuando viene la tensión y definan una ruta a seguir. Por ejemplo, cuando alguien se enoja, no va a hablar enojado, va a enfriar la emoción, va a irse al baño, va a ir a dar una vuelta en la calle, va a bañarse, va a hacer algo con tal de enfriar las emociones, pero nadie va a hablar enojado. Número 2, cuando alguien se equivoque, va a pedir perdón. Cuando a alguien le duela mi actitud, yo voy a levantar la mano y voy a decir, me duele cuando me gritas. Y el otro va a asumir la responsabilidad de pedir disculpas. Esto es lo que nos permite recorrer el camino para tener una familia que no solamente suene funcional, sino que sea una familia que genere un ambiente en el que sea agradable vivir. Qué lindo, qué lindo. Bueno, mire, yo les invito a ustedes a que visiten en la internet la dirección de Enfoque a la Familia. enfoquealafamilia.com, ahí lo hemos puesto la dirección, porque van a encontrar información valiosísima, y es información muy práctica. Usted no necesita ir a una escuela, es simplemente de leer toda la información que Enfoque a la Familia Latinoamérica tiene disponible para ustedes. Los invito, ¿verdad? Gracias, Sixto. Ha sido de mucho beneficio esta entrevista. Gracias por estar siempre disponible y dispuesto a ayudarnos. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia allá en la hermosa Costa Rica. Muchísimas gracias, Omar. Bendiciones para ustedes. Gracias por este privilegio. Ya ha sido un honor estar con ustedes en la intimidad de su casa, donde quiera que nos esté viendo. Y le animo, no se rinda. Ame su familia, guíela a un buen puerto.
Alguien tiene que comenzar y el primero podría ser usted. Que Dios les bendiga y estamos en Enfoque a la Familia, listos para servirles en lo que podamos. Gracias, Sixto, gracias.